Vamos a ver cómo se comporta la calculadora en la función coseno. Vamos a calcular primero el coseno de 10 grados. Vemos que es 0,9848 y el de 350 grados o menos 10 es idéntico. Aquí tenemos dos cosenos idénticos. Si yo calculo o le digo a la calculadora que me indique un ángulo cuyo coseno sea 0,98, siempre me va a devolver el ángulo del primer cuadrante, nunca del cuarto. Luego tendremos que averiguar a qué ángulo del cuarto se refiere. Vamos a poner otro ejemplo. 20 grados. Lo mismo, 0,9397. Si calculo el de 340, que es menos 20, tenemos el mismo coseno. Si yo le digo a la calculadora que me devuelva el ángulo cuyo coseno sea 0,9397, siempre me va a dar el ángulo del primer cuadrante. Por último, 30. El coseno es 0,866. Si calculo el coseno de menos 30 o de 330, me vuelve a dar el mismo coseno. Pero si yo le pido a la calculadora que me devuelva el ángulo cuyo coseno sea 0,866, no me va a dar 330, me va a dar el del primer cuadrante. Entonces, la calculadora no devuelve ángulos del cuarto cuadrante, tampoco devuelve ángulos del tercer cuadrante. Vamos a poner un ejemplo. El ángulo de 100. El ángulo de 100 es 0,1736 y el de 260, como podemos comprobar, es idéntico. Pues lo mismo ocurre si le digo a la calculadora que me calcule el ángulo cuyo coseno sea 0,1736, siempre va a devolver el ángulo del segundo cuadrante. Lo mismo ocurre con 110. El ángulo de 110 es idéntico que el ángulo de 250. La calculadora me va a devolver un ángulo del segundo cuadrante, concretamente 110. Y por último, si yo cojo 120, el coseno de 120 es menos 0,5 y el coseno de 240 es menos 0,5. Lo mismo, si yo le pido a la calculadora que me calcule el ángulo cuyo coseno sea menos 0,05, me va a dar siempre el ángulo del segundo cuadrante. La calculadora, por tanto, en la función coseno solamente devuelve ángulos desde 0 hasta 180, es decir, ángulos del primero y segundo cuadrante. Los del tercero los devuelve al segundo y los del cuarto los devuelve al primer cuadrante.